¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa, como todos los jueves, de Panorama Político Económico, aquí por la pantalla de Canal 8, en una semana en donde tuvimos algunos hechos realmente trascendentes en términos de lo que puede avisorarse como la política económica y el panorama de lo que se viene en este segundo semestre. El propio presidente Macri ayer en la conferencia de prensa que dio en Olivos, admitió lo que ya es algo notorio, las dificultades económicas de un modelo que ha terminado finalmente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, planteando además lo que ha sido una política económica que definitivamente no ha mostrado resultados positivos. Una inflación que para este año está proyectándose por encima del 30%. Ayer el presidente de la Nación planteó como objetivo bajarla a 10% para el año próximo. Si eso fuera así, la Argentina va a terminar con su mandato con la misma inflación que tuvo el año pasado, que para muchos obviamente tampoco fue algo como para mostrar como un dato alentador, cercano al 25%. Con las condicionalidades que va a imponer el Fondo Monetario Internacional, no es casual que el presidente de la Nación ayer haya utilizado en varias ocasiones la palabra tormenta, porque de esa manera está planteándose una situación externa que estaría modificando el panorama y que no es el resultado entonces de una errónea política económica, que es en definitiva lo que se proyecta finalmente en la necesidad del acuerdo a partir de esta situación que ha generado el retorno para la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Para muchos también implica la posibilidad de realizar los ajustes que no se estaba animando, producto de aplicar cierto gradualismo, el propio gobierno directamente apelando a la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional. Todo esto genera un cuadro de situación muy complicado para las propias provincias, que van a tener dificultades para continuar con la obra pública, y por supuesto para la ciudad de Venado Tuerto, que no es una isla y tendrá que morigerar un poco lo que era el ritmo de obra que venía sosteniendo en los últimos tiempos. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial y en instantes vamos a estar con la presencia del titular de la ANSES, Fernando Pena. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Continuamos con Panorama Político Económico y en este segundo bloque contamos con la presencia en el estudio, aquí en el programa, del titular del ANSES en Venado Tuerto, Fernando Pena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. Primero te quería consultar con respecto a un tema de actualidad que tiene que ver con la reparación histórica en términos de lo que ha sido su implementación y también
el tiempo para que proceda y en términos de la confirmación que se tiene que hacer por parte de los interesados en dar el acuerdo finalmente. Perfecto. Bueno, es muy importante la pregunta que me haces. Yo creo que es la más importante en este momento. Todas aquellas personas, jubilados y pensionados, que ya están cobrando la recomposición de los saberes, lo que es la reparación histórica, tienen que cumplimentar con un proceso que es la aceptación del acuerdo. Acá podemos dividir, digamos, en dos grupos particularmente. Aquellos que tienen incrementos menores, con un trámite simple por internet, con clave de seguridad social, terminan de confirmar la propuesta que le hace ANSES y ya con eso estaría cerrado, digamos, todo el expediente y cumplido, por supuesto, la parte formal. Aquellos casos más complejos o de montos un poquito más grandes, aparte de confirmar también la propuesta por internet, como dije recién, tienen que firmar el acuerdo en ANSES con un turno. Directamente en ANSES. Correcto, en la oficina de ANSES firma el acuerdo, el beneficiario, el abogado, porque eso después se eleva para la homologación judicial, y por supuesto el funcionario de ANSES, que es quien firma el convenio. Así que bueno, hay que estar muy atento, por eso es muy importante aclarar esto, porque el vencimiento de esta confirmación que estoy anunciando era el 30 de junio, por suerte, por la cantidad de demanda que hay, por supuesto, se prorrogó al 31 de agosto, así que atento a todos los abuelos que se informen y que se notifiquen de alguna manera. Una forma de hacerlo es leyendo el recibo de haberes. En el pie del recibo hay una leyenda, es un medio de comunicación que tiene ANSES que es muy eficiente. Bueno, estén atentos a la leyenda que figura, porque ahí le va a decir, en términos generales, cuál es el estado que está en el trámite y cuáles son los pasos a seguir. Al margen de esto tenemos un teléfono gratuito que es 130, que también puede consultar ahí, y directamente en la oficina de ANSES serán atendidos por nosotros para cualquier consulta que tengan que hacer. Entonces la prórroga del plazo es al 31 de agosto. Correcto, esa fecha, bueno, hoy es fundamental, es la segunda vez que se prorroga en el año, así que bueno, a estar atentos porque una vez que ese plazo transcurra, yo tengo entendido que ese incremento de reparación se va a suspender, de no aceptar la propuesta, y de querer recuperarlo seguramente va a ser un trámite que dura algunos meses y no es conveniente, digamos, que eso Por eso suceda. es muy importante realizarlo hasta ese plazo. Exactamente. Con respecto a la modificación del cálculo de índice de movilidad que tuvo tanta polémica durante el transcurso del debate, además de la sanción legal durante el fin del año pasado, ¿cómo está hoy con respecto a lo que ha sido esta modificación y lo que implica en cuanto a incremento en los haberes finalmente de los jubilados y pensionados? Correcto. Bueno, al margen de la interpretación conceptual que se le puede dar, lo cierto es que ahora el incremento son 4 en el año. Esto se va a aplicar en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre de todos los años. Ya hubo dos entonces. Ya hubo dos, estuvo el de marzo y estuvo el de junio, con un promedio del 5,5 más o menos cada uno de los incrementos. Además, por el cambio de fórmula, como se veía afectada la actualización de marzo, porque tomaba, digamos, periodos muy viejos del año pasado, entonces para compensar esa pérdida de incremento por parte de los beneficiarios, se propuso un bono compensador que se pagó por única vez, que también todos los cobraron en marzo. No lo van a volver a cobrar porque se compensaba básicamente ese periodo, correcto, producto de los cambios, ¿no? O sea, se entendía que los cambios en la ley de movilidad afectaban la actualización de ese periodo, por eso se aplica, digamos, este bono compensador. Lo importante de esto, creo que lo que tenemos que rescatar es que toma este nuevo índice en el componente del 100%, un 70% de inflación, o sea, considera en el índice, en el componente o en la composición del índice, un 70% de inflación, el ajuste, y un 30% de un índice que es de la variación de los trabajadores en relación de dependencia, digamos, para que se entienda. Combinados esos dos índices, surge a través de una matriz las nuevas actualizaciones a partir del 1 de enero de este año. El índice anterior consideraba un 50% de inflación, o sea, un menor porcentaje de inflación, y consideraba también la variación de la recaudación. Que aquí hay un dato importante que yo te quiero aclarar, que fue un tema de debate. Junto con la ley de reforma previsional, en diciembre, que lo que pasa es que se llevó todas las miradas por lo que significaba esto, desde el punto de vista político más que nada, también una reforma fiscal.
Y la reforma fiscal también afectó la recaudación en algunos temas puntuales que tienen que ver, por ejemplo, la recaudación del impuesto al cheque, porque parte de esa recaudación se eximía por toda la ley de pyme y todo lo demás. Eso inevitablemente iba a afectar ese índice, lo iba a afectar por índice de recaudación. Entonces, también hay que tener en cuenta, digamos, ese tema puntual. Se iba a afectar más allá de la modificación. Negativamente. Claro. Lo iba a afectar negativamente. O sea, ya el índice de recaudación iba a ser distinto. Ya medir la recaudación iba a ser distinta a nivel general, por supuesto, e indirectamente, digamos, ese índice de movilidad jubilatoria iba a quedar afectado. Así que también una cosa, digamos, que podemos rescatar es eso, digamos, que sáquese esa variable, recaudación, modificada por la reforma tributaria, que se habló demasiado poco, lamentablemente, y en algunos aspectos fue muy positiva, pero bueno, termina contemplando inflación y salarios, básicamente. Fernando, te quiero preguntar por dos temas, uno que tiene que ver con lo que es el plan que en su momento se lo llamó Progresar, cómo está en este momento, y también con la cuestión de la moratoria, del acceso de aquellos jubilados que tuvieron inconvenientes durante el periodo activo, que no pudieron cumplimentar con el tiempo, si hay una nueva manera de acceder o en definitiva está todo parecido a cómo se venía desarrollando con anterioridad. Bueno, respecto del Progresar que vos decías recién, que es un programa de becas, la gran novedad de este año es que se saca del ámbito del ANSES y pasa al ámbito del Ministerio de Educación, o sea que acá la evaluación académica va a ser mucho más estricta que años anteriores, así que esto lo quiero aclarar para que lo tengan en cuenta. La recepción fue una demanda bastante importante, por suerte ha salido favorable, digamos, en cuanto a los trámites que se han presentado. Están todavía algunos casos en procesos de evaluación, ya muchos están pagando, otros están en proceso de evaluación por diferentes motivos, por cuestiones básicamente económicas o académicas, pero bueno, eso está muy bien. Ya la beca está cerrada, este año cerró el 30 de abril, para algunos era el 31 de marzo, para otros era el 30 de abril, así que quien vaya ahora con alguna inscripción ya está fuera de término, ya va a tener que esperar la apertura de la próxima beca, que esto se abre a partir del 1 de febrero, estar atentos a todos los medios, que eso se va a comunicar seguramente, para el próximo ciclo lectivo. Así que la beca Progresar ha sido muy positiva para aquellos alumnos de 18 a 24 años que están estudiando un nivel primario, secundario y nivel superior, que es terciarios, universitarios y demás. Y talleres de formación profesional, también hubo muchas inscripciones, y para esos casos en particular, lo que es talleres, no venció el plazo, sigue vigente todo el año, no hay vencimiento, así que quien se quiere inscribir lo puede hacer en la medida que ese taller esté dentro de los admitidos por el Ministerio de Educación. Eso por respecto a Progresar. Respecto de lo que es jubilaciones y moratorias, que es un tema, por supuesto, un tema muy fino, un tema muy sensible, todavía faltan definiciones de ANSES, porque en términos generales quedó bastante parecido con el requisito de una evaluación socioeconómica, antes de otorgar esa moratoria. O sea, para hacer un poco... En el momento de hacer la presentación. La presentación. Para ser rústico en esto. Antes, la persona que iba sin aporte, le faltaban años, decía, bueno, tengo tantos años de aporte, presentaba las certificaciones de servicios, presentaba el SICAM, que es para autónomos y monotributistas, acreditabas esos años, la diferencia lo compro, hasta el año 93 y hasta el año 2003. Exacto, eso operaba casi de forma automática. Casi de forma automática. Ahora está bastante parecido, la diferencia es que para hombres se suprime el vencimiento, o sea, comprar años hasta el año 2003, queda solamente 93, y se agrega este requisito que es la evaluación socioeconómica. Sobre eso faltan algunas instrucciones de parte de ANSES, algunas circulares, un poco de aclaración, para que se agilice un poquito más. Pero exige, digamos, realmente una necesidad económica o cierta vulnerabilidad en la persona que va a comprar esos años para poder jubilarse. No obstante esto, a partir del año 2016 se implementó una nueva prestación, que es una PUAM, que es la Pensión Universal para Adulto Mayor, que son aquellas personas que, cumplidos los 65 años, no están en condiciones de jubilarse y no reciben ningún otro tipo de prestación, pueden acceder, digamos, a este beneficio. Es un trámite muy simple con el documento, con turno en ANSES, y se otorga hasta un 80%, o sea, el valor de esta PUAM es el 80% de una jubilación mínima. También te quiero consultar con respecto a las asignaciones universales en términos de
los incrementos que se han desarrollado durante la gestión del actual gobierno y cómo está hoy este tema, que además es muy amplio en cuanto a la cantidad de personas, a los destinatarios finales que pueden cumplir con este beneficio. Una particularidad es que el índice de movilidad que recién mencionábamos afecta a todas las prestaciones de ANSES. Se aumenta jubilaciones, pensiones no contributivas, aumenta asignaciones familiares, asignación universal por hijo, todas las asignaciones familiares en general. Un requisito importante para los que están cobrando la asignación universal por hijo es la presentación de la libreta todos los años. Todos los años uno de los requisitos que exige el Estado es cumplir con el requisito de salud, o sea que la persona, el niño en realidad se haga todos los controles de salud obligatorios, y el requisito de educación, o sea que cumpla con la regularidad, digamos, en el colegio donde está cursando. Eso es un trámite que se presenta con una planilla, también con un turno, pero es algo fundamental que se presenta todos los años para poder seguir cobrando la asignación universal. Para mantener la asignación. Para mantenerlo, correcto. O sea, a cambio, digamos, de esa prestación, uno de los compromisos u obligaciones detrás de ese derecho es que esta persona, que estas madres o padres, cumplan, digamos, con escolaridad y con el calendario de vacunación obligatorio. Con respecto a los montos en particular, ¿ha habido incrementos? ¿Cómo están hoy, digamos, cuánto es lo que se percibe? Si se ha incrementado, te pregunto en particular, porque sí, hay gente que no... Se incrementó en marzo, precisamente lo que mencionábamos recién, incrementa en marzo por el índice, incrementa en junio por el índice. Hoy una asignación universal familiar, perdón, está en 1.563 pesos. La particularidad de la universal es que cobra el 80%, del 100%, todos los meses va a cobrar el 80% y el complemento del 20% lo va a cobrar al año siguiente, una vez que venció el año calendario, presentando la libreta. O sea que tenés otro incentivo más. La seguís cobrando y además cobras ese 20% que te retiene hasta tanto vos cumplas con ese requisito. Eso solamente para lo que es universal. Una asignación familiar común la cobra al 100% sin ningún tipo de inconveniente. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una breve pausa comercial. En instantes va a estar aquí con nosotros el presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Esteban Boyle, y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la realidad del sector agropecuario. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político-Económico y estamos aquí en el estudio tal cual lo anunciáramos con la presencia del presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Esteban Boyle. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mauro. Gracias por la invitación. Bueno, primero te quiero consultar porque se han cumplido 10 años de aquella tan polémica resolución que fue la 125. Alguna reflexión con respecto a eso que en realidad sensibilizó muchísimo a la sociedad argentina y que tuvo además un momento muy complicado en lo político con todo lo que significó además
por finalmente la votación fundamentalmente en el Senado, ¿no? Con el voto de quien era el vicepresidente de la Nación, el presidente provisional del Senado, Cobos. Así es, bueno, se cumplen 10 años, sinceramente, de aquel, cuando empezó allá por marzo, el 11 de marzo, cuando el ministro Lustó tiró esto de la resolución 125, que era un aumento en las retenciones en su momento. Bueno, en ese momento reaccionaron las 4 entidades de campo, que se formó la famosa mesa de enlace, donde está Sociedad Rural Argentina, CRAC, que es a la cual nosotros estamos adheridos, que es Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro. Juntos, bueno, iniciaron una manera de paros y movilizaciones en defensa del productor agropecuario, que el desenlace fue cuando la presidenta en ese momento tira al Congreso la ley, se aprobó en diputados, y cuando en senadores tenía que salir aprobada, con un empate desempató el presidente, como vos decís, que era en ese momento el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, donde, bueno, esa fue, como quien dice, una batalla ganada, pero ganada en un impuesto que no se aplicó. Pero lo más lamentable de todo ese episodio, de todos esos años, fue lo que vos acabas de decir, ese fraccionamiento que hubo campo-ciudad, ciudad-campo, o ese gran, te diría, guerra que hubo entre el campo y el gobierno en ese momento, que no sirvió para nada porque no sumó para nada para el país. Bueno, hoy de alguna manera es un tema que se está poniendo otra vez candente. El productor, yo te diría que allá por el 2002, cuando Duhalde era presidente, no había retenciones. Duhalde aplicó una retención, el campo aceptó esa retención porque era un problema social total, y con una soja en ese momento de $600, que era realmente importante. Claro, un valor mucho más alto de los últimos... El doble. Claro, el doble. Claro, Hoy estamos en $300, claro. Así que imagínate vos cuál era el contexto, y donde el productor, por supuesto, aceptaba, porque la situación económica, a ver, si a mí me va bien y a vos te va mal y vivimos en la misma comunidad, no sirve. Claro, sirve que nos vaya a los dos bien, o por lo menos ayudarnos uno al otro. Así que eso es lo que pasó en ese momento. El campo aceptó, después eso arrancó con un 27%, que después se fue a un 35%. Bueno, yo creo que ese era el límite, pero yo creo que el buen criterio de este gobierno fue sacarle al maíz y a la soja, a pesar de que algunos sectores por ahí quedaron perjudicados, sobre todo el tema maíz, por lo que es la alimentación, al sacarle la retención por el precio elevado que tiene la alimentación. Pero sí te puedo asegurar que eso solucionó lo que era el monocultivo que se estaba transformando, que era la soja. Claro. Lo único rentable que le quedaba al productor era sembrar soja. Entonces, de alguna manera, con quita de retención al trigo, quita de retención al maíz, hoy mismo vemos que hay mucho más trigo sembrado. Y además, imagino que se pudo regresar a aquella modificación de ciclos, ¿no? Esa rotación que siempre fue por lo menos importante, ¿no? Totalmente, más allá de una retención que necesita, rotación que necesita el suelo, que la tenés que hacer sí o sí. Y cuando los campos, inclusive que muchos son alquilados, vos buscás la rentabilidad, entonces no haces rotación. ¿Por qué? Porque lo único que haces es tratar de buscar tu propia rentabilidad. Bueno, esto hace que haya una retención, que sirva esa retención, y yo te diría que ahora lo que necesitamos, Mauro, es un buen año. ¿Cuánto hace? Yo te diría que hay 3 temporadas que no tenemos un buen año. Claro, yo te quería consultar por el tema de porque este año realmente fue este año muy flojo, un 30 o 40% quedó en el camino. Primero tuvimos una sequía espantosa, después veníamos de una inundación. Claro, antes se pasó de un extremo al otro. Tuvimos otro mes también que fue con esa humedad que complicó también la recolección. O sea, no tuvimos un gran año. Yo recuerdo que el primer año de este gobierno, cuando quitó las retenciones, en el 2016, en el mes de marzo-abril, que es cuando vos recolectás, hubo 45 días de lluvia y de humedad que los mató. Bueno, después de esta sequía que estamos hablando ahora, o sea que lo que necesitamos es un buen año, que la naturaleza nos ayude, y yo te puedo asegurar que si Argentina recolecta más de 120 millones de toneladas, que es la capacidad que tiene
el suelo para levantar, vamos a salir adelante y no nos vamos a estar preocupando si ese 0,05 suma o no suma en esa retención, pues te puedo asegurar que va a ser una entrada de plata grande. Bueno, creo que además es algo que implica para la política económica del propio gobierno actual una suerte de desafío y de tendencia para mejorar un poco esta realidad tan compleja que tiene en este momento. ¿Y cuál es tu reflexión con respecto a lo que fue la conferencia de prensa del presidente anoche en Olivos, en donde finalmente ratificó esta política de quita paulatina de las retenciones a la soja, que estaba en revisión para algunos sectores, incluso propuesto por parte del equipo económico del Fondo Monetario Internacional a partir de lo que implica la vuelta justamente a ese organismo multilateral? Es así, yo lo que lo vengo escuchando y lo que inclusive el presidente le dijo a la mesa de enlace, que pidió una reunión ya hace unos 10 días, es que el tema retenciones no se habla. Es como que un tema que ya está resuelto, que la quita gradual se va a seguir dando. El presidente hoy anoche está en 27, que bajó los 27, sí. Debe estar en 26 y pico. No se perfila para fin de año estar cerca de los 25 más o menos. Por ahí queda fin de año. El presidente lo dijo claramente, que la retención, si queremos exportar, es realmente un impuesto totalmente negativo. A ver, yo siempre digo que inclusive la palabra retención está mal usada, porque vos te hacen una retención de ganancias, y vos, claro, te duele en su momento, pero cuando el contador a fin de año o cuando hace la declaración jurada anual te dice, no, quédate tranquilo, no vas a pagar porque tenés tanto por retenciones, bueno, tenés un vuelto, hay donde descargar, o una retención de ingresos brutos, vos te pasa lo mismo. Duele en el momento, pero después la descargás y tenés donde. Esta retención es como decir que algo vale 10 pesos y te pago 8 y queda en el camino, pero no es retención porque ¿dónde lo descargas? No lo descargas en ningún lado, sino que es una quita de precio. Tal es así que, bueno, hoy con una soja que vos la tenés en $300 en Chicago, cuando le aplicás la retención y todo, es el valor que tiene acá, que si no hubiéramos tenido esta devaluación, estaríamos hablando de una soja de 4.500, 5.000 pesos, que es lo que estaba hace 2 años atrás. Con la inflación que vos tenés, sacá la cuenta lo que es el ingreso al productor. Por supuesto que el campo está todo dolarizado, el producto, todo lo que vos vas a volver a invertir y a gastar para la siembra, está dolarizado, o sea que no es que tampoco te la quedaste en el bolsillo. Pero por lo menos lo que le pasó en esta temporada es que el productor de alguna manera tapó algún agujero, porque esa sojita que le quedó por ahí, que vendió a 7.500, 7.800 en pesos, le alcanzó para tapar alguna deuda. Esteban, la fuerte devaluación que hubo en los últimos meses, fundamentalmente a partir de esta gran crisis cambiaria, ¿mejora la competitividad en el corto plazo en términos de darle cierta tranquilidad al sector público que se van a estar aplicando por las cosechas lo que es los resultados del sector? Sí, a mí me preocupa muchísimo cómo le va a llegar al bolsillo también de la gente, porque pensemos lo que hablábamos recién hace un ratito, que a uno le vaya bien, al otro mal, no sirve. Yo te puedo asegurar en la carne, por ejemplo, que es un tema que domino, la carne, el consumo mayor es el consumo interno de lo que se faena a nivel nacional. Y vos tenés que el precio lo va a poner después doña Rosa si va a comprar o no va a comprar carne. O sea, vos le podés ofrecer todo lo que quiera, pero si le pones la carne a 500 pesos el kilo, hace un momento te va a dejar de comprar. Hoy quedó en un precio más o menos razonable. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Por otro lado, este dólar a los frigoríficos exportadores los benefició muchísimo. Están ganando plata y eso es bueno, sobre todo que se faene más, que se exporte más, pues sería por ahí una de las soluciones que podríamos tener en Venado Tuerto, con una planta como la que tenemos cerrada, donde abriría y daría cuánta fuente de trabajo. Eso sería fundamental por ese lado. Por el otro lado, para el cereal, te vuelvo a repetir lo mismo, está todo prácticamente dolarizado. A mí lo que no me gustaría que este dólar, que nos agarró de sorpresa a todo el mundo, porque te puedo asegurar que
Yo estuve el otro día en la charla que en el Centro Comercial Industrial estaba D'Amico. También le preguntaba, si vos venías 3 meses antes, ¿nos ibas a contar que el dólar se iba a esta plata? Claro, no, claro. La verdad que la pelea de Trump con China, las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos para arriba, agarrarle a eso el 30-40% menos de cosecha que tuvimos, todo fue un combo para que pase lo que pasó. Un combo explosivo para que determine esta realmente fue un combo para que pase lo que pasó, muy independientemente de que a nosotros se nos resfría Brasil y a nosotros nos agarra sí, por el grado de una dependencia fiebre, que existe, ¿no? claro. Eso es así, es muy... Y bueno, eso hace que hoy, lamentablemente te tengo que decir que el mejor negocio que hay es el financiero. Porque hoy cuando le agarrás a un productor o a un contratista que tiene un capital de a lo mejor de $1 millón, que son 28 millones o 29 millones o 27 de pesos, es decir, ponelos en LEVAC al 45% y ¿qué haces trabajando? Sí, es lamentable. Sí, lamentablemente, ¿no? Si no cambiamos eso, el país no va a progresar. Necesitamos que cambie eso, que lo productivo pase a ser realmente lo que necesitamos para que el país avance y nos vaya todo mejor. También te quiero consultar por la Expo Agro, por Expo Venado, por todo lo que se viene en la región, siempre tan importante y que además a mucha gente lo motiva a esas fiestas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que Expo Venado cada vez se está transformando más en una fiesta regional, realmente una vidriera donde pasa mucha gente, donde la zona, con esto de comunas, municipios que también nos acompañan, de alguna manera se muestra todo el capital productivo que hay en Venado Tuerto y en la zona, el del departamento General López. A eso agregarle la maquinaria, la industria automotriz que se muestra. Este año vamos a tener también en el salón, en la sala de auditorio, Klein, el Ministerio de la Producción va a estar con un asesoramiento a todas las pymes, en las distintas, tanto en lo que sea ANSES, lo que sea Banco Nación, todo lo que está relacionado al Ministerio de la Producción, las oficinas que cualquier pyme, cualquier productor o quiera asesorarse para tomar un crédito, para esto, para lo otro, va a estar con una oficina plantada los 3 días, con personal capacitado para ello. Vamos a tener también el día anterior, que es el viernes, en el Armado, en el Salón Capizano, una charla también con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con el Ministerio de la Producción en lo que es la sustentabilidad del suelo y las buenas prácticas agropecuarias. Estamos tratando de dar ese tinte para que el productor se acerque y venga también a lo que es la Expo, para después tener también nuestra gran fiesta regional, que es lo que yo siempre digo, esa conjunción de campo-ciudad, ciudad-campo, ¿no es cierto? No solo mostrar lo que es el campo, sino que todos juntos tengamos ese gran fin de semana y festejar el Día del Niño también el domingo. Así que con muchos espectáculos también, con una gran expectativa. La vara, yo siempre digo, quedó alto el año pasado con los 80 años, pero el grupo de trabajo está firme y vamos a tratar de superar esa gran vara. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente un gusto que puedas haber estado en Panorama Político Económico. Muchas gracias por estar aquí. El gusto es el mío, gracias a vos y a disposición para lo que necesites del sector. Vamos a hacer una breve pausa comercial. En instantes continuamos con más Panorama Político Económico. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad.
La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político y Económico y ya estamos en este nuevo bloque con la presencia de Agustín Ferrer, a quien habitualmente convocamos para analizar la coyuntura política del país y también de la región. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Agustín. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero te quiero consultar por esta coyuntura económica tan compleja, si es posible, después de escuchar al presidente de la Nación anoche en la conferencia de prensa en Olivos, sostener que comienza, a partir de los cambios que se han dado además en la presidencia del Banco Central y esta situación de un dólar que aparece estar un poquito más controlado. ¿Es posible plantear que la crisis cambiaria ya forma parte del pasado por la contundencia en que se desarrolló, por el contexto internacional tan complicado que tiene Argentina y porque además ha retornado al Fondo Monetario Internacional con todas las condicionalidades que se vienen en cuanto a imposición de políticas de ajuste que además en la Argentina ya conocemos? Bueno, de la conferencia de prensa de anoche lo único que veo posible de analizar es justamente esto, lo que mencionaron como una tormenta, y creo que la palabra tormenta no fue casualidad, digamos, es algo como que es algo que no se puede controlar, que es algo que viene de afuera, que no tiene nada que ver con las políticas económicas que implementaron, que la situación que se está viviendo es totalmente casual y que no hay otra que ver de qué manera sobrevolamos esa tormenta para salir lo más airosos posible. Y creo yo que, así como el resto de la conferencia, dista mucho de la realidad. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar que todo lo que ocasionó o lo que produjo esta supuesta tormenta fue ocasionado por políticas económicas dadas por este mismo gobierno, se hace muy difícil entender que sea un factor externo. Sí puede ser, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que el cambio de política de Estados Unidos a través de sus tasas tuvo algo que ver en un principio, pero en realidad lo fundamental son las políticas económicas que fueron implementando, y eso lo podemos explicar. Por otro lado, también me sorprende esto de haber salido airosos de la tormenta. Yo anoté 4 o 5 datitos para que tengamos en cuenta, pero la tasa de interés pasó del 26% al 47%, el tipo de cambio de 20 a 28, con una devaluación en los precios reales de la economía altísima en muy poco tiempo. Las reservas del Banco Central que bajaron de 62 a 42, por lo tanto eso ayudaron a contener el dólar, pero es una pérdida te digo yo, de más alta que el primer desembolso que dio el Fondo Monetario Internacional. Totalmente. O sea que el préstamo del Fondo Monetario Internacional... 20.000 millones de dólares, de 62 a 42, 19.000 en realidad creo que es. El préstamo del Fondo Monetario Internacional fue utilizado prácticamente en su totalidad para la fuga de capitales producida a través de la contención del dólar vía intervención del Banco Central. A su vez, tenemos un país que cada vez está más endeudada y que eso le cuesta intereses al país. Entonces, ese esfuerzo al que llaman continuamente, que tienen que hacer los sectores y que nuevamente llamaron en el día de ayer para poder bajar el déficit fiscal, que es la meta del Fondo Monetario junto con la inflación para poder continuar con el resto de los pagos de las cuotas. Quiero decir que en lo que va del año, lo que se bajó de déficit fiscal primario, diferencia de ingresos y egresos del Estado, es exactamente lo mismo que lo que incrementó la deuda en el pago de intereses. Por lo tanto, las cuentas del Estado en su generalidad no han bajado, sino que lo que hubo es una transferencia de ingresos de los
sectores que se ven beneficiadas con las tasas de interés alto hacia los sectores que están pagando las consecuencias del ajuste. Que, entre otras cosas, si quieren saber cuáles son las consecuencias del ajuste, pueden mirar el presupuesto que se va a enviar en el 2019, donde claramente se observa más reducción de gasto público, más reducción del fondo para las universidades, más reducción en lo que es investigación y desarrollo, más reducción en salud, es decir, más reducción en subsidios para lo que sea transporte, electricidad. Todo lo que afecta al ciudadano de a pie es el que está pagando las consecuencias de esto. Y por supuesto que se metió alguien más en el juego, que no estaba anteriormente, que es el Fondo Monetario Internacional, pero que en definitiva no viene más que a profundizar o a hacer de paraguas protector para las medidas económicas que ya viene tomando este gobierno. Reducir el déficit fiscal a través de la reducción del gasto público es una política que viene implementándose desde 2015. La suba de tasas de interés y la baja del poder adquisitivo de los salarios reales también es algo que viene produciéndose desde que inició esta gestión. Y cuando hablaba también de que en realidad no es una tormenta, sino que es algo producido, y que el préstamo del Fondo Monetario Internacional lo único que va a hacer es incrementar la deuda y utilizar como paraguas protector, pero que no va a cambiar las condiciones, lo digo porque en realidad nosotros tenemos un problema que fue generado por este gobierno, un problema que la Argentina tiene desde hace muchísimos años, lo tuvo siempre, que es un problema de una restricción cambiaria, que cualquier persona que haya leído algo de economía o que se interiorice sabe que es una de las dificultades de los países en vía de desarrollo. Esta gestión o las personas que llevan adelante este modelo, se puede decir un montón de cosas, pueden acusárselo de cometer algunos errores en la comunicación, en diferentes cosas. Ahora, si algo saben es administrar. Estamos hablando que son todos CEO de corporaciones. Por lo tanto, como en cualquier casa de familia, cuando a vos te falta algo, lo que tratás de hacer es administrarlo. Si vos tenés una restricción cambiaria, si vos tenés faltante de dólares, lo primero que intentás hacer es administrarlo. Bueno, ¿cómo se administra? Podés administrar de ninguna forma. La forma de administrarlo es liberando todas las importaciones absolutamente, porque eso hace que vos tengas que pagar. Hoy hay un déficit de importaciones de la balanza comercial histórico de 10.000 millones, por lo tanto, tenés a la restricción cambiaria y le sumás esos 10.000 millones en un agujero negro que tenés que pagar todo el tiempo. El único ingreso de dólares genuino que tiene la Argentina es a través de las exportaciones, porque claramente nosotros no producimos dólares. ¿Qué hicieron con las exportaciones? En primer lugar, quitaron todo tipo de restricción para liquidar esas exportaciones, que anteriormente eran 30 días, luego un año, 5 años, 10 años, ahora indefinido. Es decir, que los que se están beneficiando con este modelo tranquilamente pueden exportar y no es necesario que traigan las divisas. Por lo tanto, estás restringiendo tu único ingreso genuino que tenés de exportaciones. Y si a todo eso le sumás... Ese es un dato muy importante. Ese es un dato relevante para entender el panorama. Y si a eso encima le sumás que quitaron absolutamente cualquier tipo de restricción al ingreso y salida de capitales, tal es así que hoy una empresa extranjera puede venir a invertir, que por supuesto no va a venir a invertir en la industria, está claro, 5 de cada 6 pesos que ingresaron el año pasado fueron a parar a la bicicleta financiera. Que vienen a invertir en el país, tranquilamente en 30 días pueden volver a convertir esos pesos en dólares y llevárselos afuera. Por lo tanto, tenés un combo explosivo. Esa fue una de las causas, además, que motivó, que le dio un poquito de esa incipiente corrida que comenzó en un momento determinado justamente por esta posibilidad, ¿no? La salida rápida sin ningún tipo de... Sí, y esa salida rápida se produce a través de los dólares, que si a vos te faltan, estamos en un mercado de oferta y demanda, automáticamente sube el precio de la divisa o del dólar. Por lo tanto, el dólar ahora lo tienen controlado por una política del gobierno de querer estabilizar o dar una señal a los mercados, que es para quien se dirigen cada vez que dan una conferencia de prensa o cada vez que hablan, pero la realidad es que es muy difícil con esta política externa mantener un tipo de cambio de este sentido, porque te repito, a la Argentina le hacen falta 30.000 millones de dólares anuales, que no es otra forma de conseguirlo que a través del endeudamiento. Por lo tanto, es un círculo que no termina más. Yo he mencionado en varias ocasiones que si quieren ver lo que pasó en Grecia, por ejemplo,
que son 12 años de ajuste tras ajuste, tras ajuste, tras ajuste, o lo que pasó en otras ocasiones mismo dentro del país, o lo que ha pasado en Jordania, o lo que ha pasado en un montón de países que vienen implementando estas políticas. Y no es por casualidad, justamente, porque vos estás recurriendo a endeudarte, que te genera más intereses. Esos intereses van a incrementar los gastos del Estado. Esos gastos del Estado que vos por otro lado bajaste, pero que nunca te alcanza a compensar la pérdida. Y a su vez los ingresos, que también es algo que te podría equilibrar, cada vez se están bajando por esta economía de recesión inducida por las políticas económicas del gobierno. Otra de las cuestiones que no es una tormenta, sino que es claramente inducida. Mauro, cuando vos tenés tasas de interés del 47%, del 50%, por un lado, a ver, nosotros entendemos el estado financiero, el mercado financiero, como una herramienta básica para la producción de la pequeña y mediana empresa, que es la gran generadora de puestos de trabajo. Si vos le pones una tasa del 40 y pico por ciento, del 50%, estás destruyendo las posibilidades de financiamiento. Absolutamente. O sea que primero, por un lado, chupás fondo del mercado, porque con esas tasas altas es más conveniente invertir en la bicicleta financiera que en la producción. Y por otro lado, a las personas, al empresario, al pequeño y mediano empresario argentino, que es tosco y que más allá de eso va a querer seguir invirtiendo en su empresa, que quiere seguir teniendo su relación con con los empleados, que quiere seguir manteniendo hasta más no poder su situación, porque es la empresa que viene de sus padres, que es su vida prácticamente. A ese empresario le quitas la posibilidad de abrir nuevos núcleos productivos y lo matás con tasas de descuento de cheque de arriba del 40%, con ningún tipo de política financiera que lo apoye. Por lo tanto, creo yo que en realidad no pasó ninguna tormenta. El cauce viene de donde empezó, con las políticas económicas que comenzaron a principios de 2016 y que ya fueron claros que no tienen pensado cambiarla. Por lo tanto, no hay nada que indique, así como lo hablamos la otra vez y vos me preguntabas y yo te dije, mirá, no hay nada que indique que el semestre ya pasó. Acá lo que cambia es la frase, pasó la tormenta, pero en realidad venimos de el semestre que viene, el otro. Bajamos la inflación, ya la vamos a bajar. Ahora lo mismo, inflación de arriba de 30 puntos. Sí, la inflación, el presidente se plantea como objetivo bajar a 10% para el año que viene, en una inflación que este año va a estar 10% más que el año pasado en principio. Si el año pasado fue de 25%, todos están proyectando con una inflación en el semestre de 16% superior al 30, 35 como mínimo superior al 30, como mínimo superior al 30. Con lo cual terminaría su gestión con la misma inflación que tuvo prácticamente el año pasado. Porque bueno, por eso. El objetivo es bajar 10% para el año próximo. Ahí hay que marcar blanco sobre negro. Primero, para que suceda eso, para que baje a la inflación que viene proyectada para el año que viene, vamos a tener que tener una recesión terrible. Una recesión terrible. Si la recesión que se viene es con esta inflación tan alta, vamos a estar en el peor de los mundos, que es esta inflación. Porque yo lo planteaba los otros días esto, que es prácticamente una cuestión técnica que no se ha dado y que es muy difícil que ocurra, que haya recesión con una inflación alta. Es un combo de lo peor, pero es raro que se pueda advertir en determinados momentos de ciclos económicos. ¿Esto es posible ahora en el corto plazo? Claramente. Si nosotros practican o si pronostican una inflación del 20%, está claro que va a ser a través de la recesión. Y si es a través de la recesión, vamos a tener ese fenómeno. Además, respecto a la inflación, creo que también hay algo que es, digamos, la inflación fue generada por este gobierno. Está claro, más allá de la recesión, con el permitir incrementar las tarifas de la forma que se incrementaron, permitir la liberación de los precios de los combustibles que afectan en todas las góndolas como lo han permitido. A ver, la inflación es una de las principales políticas que vos tenés para, junto con la devaluación también, para regular los precios relativos de las cosas. Fíjate vos que no es casualidad, digamos, en otro gobierno, en el gobierno anterior vos mencionaste una inflación del 25% con la que terminaron, pero las paritarias cerraron en el 30%. Claro. Entonces vos, el poder adquisitivo de la gente, del salario, el poder de consumo, el mercado interno, creció porque justamente el precio relativo fue a favor de ese consumo. Y no, hoy en día, y no en contra como ahora. Y no en contra como ahora. Hoy en día los precios relativos de las cosas van siempre en contra de los trabajadores y de los que generan consumo del mercado interno. Por lo tanto, creo yo que de producirse este fenómeno vamos a estar en un proceso como el que vos mencionabas. No hay algún indicio de algo que pueda cambiar.
Es cierto, algunos mencionan como un hecho positivo que podemos tener una cosecha récord y que ojalá sea así y que va a venir muy bien. Ahora, ¿quiénes van a ser los partícipes de esa cosecha récord? Y por otro lado, si vos no les vas a obligar o no les vas a poner ningún plurito a la hora de liquidar esas divisas, ¿vamos a tener realmente esos dólares como ingreso al país? Digamos, el panorama viene complicado con un ajuste feroz que van a implementar de aquí en adelante para poder llegar a cumplir con las pautas que le establece el Fondo Monetario Internacional, que no son pocas. Y ahí, para cerrar con lo del Fondo Monetario Internacional, son varios los condicionamientos, ya se sabían casi todo, pero ahora están escritos. Yo quiero que se preste atención puntualmente, más allá de los demás que salieron en todos lados, a un punto que puede pasar desapercibido por cómo lo mencionan, que es amortizar activos de los fondos de inversión. ¿Qué es amortizar activos de los fondos de inversión? Es meter mano directamente en el fondo de sustentabilidad que fue creado justamente para dar sustento al pago de jubilaciones y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es algo muy importante del gobierno anterior para los periodos cíclicos negativos, además, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Y que tiene dos funciones principales. Por un lado, es el primer paso, que ya lo dieron en su momento, el primer paso para luego decir que el sistema previsional no es sustentable y que hay que volver a fondos mixtos o privados, que es el negocio de unos pocos. Por un lado eso. Las AFJP. Las AFJP, claramente. Y por otro lado también, dentro de ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hay acciones de Clarín, Cablevisión, hay acciones de Banco Macro, hay acciones de Techin, hay acciones de los principales socios de este gobierno que seguramente van a salir a querer recomprar a valores de reventa mucho más bajos. Es una estafa gigantesca que van a hacer al Estado en el caso de producirse eso, y que por supuesto, más allá de hacer conocer a la ciudadanía, creo yo que es momento de que la oposición responsable, como se llama, sea realmente responsable y defienda realmente los intereses de la gente que los votó, que los puso en camino. Y vos hablabas y mencionabas también el cambio de funcionarios en las distintas áreas, y también me parece relevante con esto, porque en definitiva acá el culpable no es Macri, ni fue Duhovne, acá hay un modelo económico que, más allá de las personas que lo lleven a cabo, mientras siga implementándose este modelo económico, las consecuencias van a ser estas. No se trata de una persona y de cambiar figuritas, sino se trata del modelo económico que están implementando. Y a parar el ojo, porque si en 2019 se agotan las posibilidades de las personas que hoy llevan adelante este modelo económico, prestar mucha atención con el presupuesto que se va a votar en el 2019, más allá de los discursos en contra, quienes levanten la mano. Quienes levanten la mano y apoyen este feroz recorte para los sectores, en beneficio de los sectores más concentrados y en perjuicio de los sectores populares, van a ser los que seguramente puedan llevar adelante este mismo modelo económico de cara adelante, más allá de los discursos. Presten atención a quienes levanten la mano. Agustín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Mauro. Hacemos la última pausa y enseguida regresamos con el final del panorama político-económico. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva.
Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y llegamos al último bloque de Panorama Político-Económico. Tenemos muy poco tiempo simplemente para agradecer a todos aquellos que permiten que estemos todos los jueves aquí por la pantalla de Canal 8. La semana próxima continuaremos con más análisis de la coyuntura política y económica de una realidad realmente muy complicada para lo que se viene en este segundo semestre, que seguramente será el principio de un reacomodamiento a nivel nacional de las fuerzas políticas de cara a las elecciones del año próximo y además, por supuesto, todo lo que eso implica para la provincia de Santa Fe y en particular para la ciudad de Venado Tuerto. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.